Una taza con identidad. Con 37 minutos, 9 con 37, miren los cielos bonitos, preciosos, ahí que estamos viendo calle Bories. En estos momentos en la ciudad de Punta Arenas hay 7 grados con sensación térmica de 6 grados. Natales 4, Torres del Paine 2, Porvenir 6, Cabo de Hornos 6, pero con sensaciones térmicas mucho más bajas. Le quiero agradecer a la primera, me imagino yo, de varias conversaciones que vamos a tener de aquí en más, a Ricardo Barrientos, precandidato a gobernador regional por el Partido Socialista, entiendo yo. Además han pasado varias cosas, se perdió su ficha, tuvo que reficharse. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día, bienvenido, gusto de saludarte. Gracias, Mauricio, bien. Y la ficha finalmente llegó a nivel central. ¿Apareció? Apareció porque me fue a inscribir directamente a Santiago. Claro. ¿Tuviste que ir directamente a Santiago? Sí, fui a Santiago, sí. Pero era un proceso que tenía inevitablemente que hacer, digamos. Era, ya sea en Punta Arenas o en Santiago, era una situación que tenía que ocurrir. Así que estamos dentro de la formalidad partidaria. Ya, perfecto. Sí. ¿Y por qué se había perdido la ficha? La verdad es que... No pasa solamente en el PS, hay que decir. A ver, yo quiero creer que efectivamente se dio en un proceso en que hubo refichaje. Yo me inscribí en el registro electoral. Ya. Y luego el documento que te entregan y que lo entregan en el partido, y en un momento en que había mucha trabajo administrativo, porque así fue, fruto del refichaje, mi ficha finalmente no llegó a Santiago, ¿ya? Pero para obviar, digamos, situaciones de naturaleza, me pareció que lo más conveniente era, primero, validar mi presencia partidaria y hacerlo directamente a Santiago, porque de esa forma podía evitar cualquier confusión o error administrativo para que mi ficha no pudiera llegar. Y zanjaste el tema y ya está. Sí, absolutamente. Perfecto. Sí. ¿Fue traumática, fue dolorosa? Ya a esta altura, con la distancia, casi lo olvidas. Tu salida como secretario del Consejo Regional, Ricardo, ¿cómo la evalúas a esta altura? A ver, primero, recordar que es un hecho administrativo, sí, vinculado a un error numérico, pero que ese error numérico para mí tenía una complicación, porque el ser secretario ejecutivo del Consejo Regional, tú tienes que tener una posición netamente profesional. Todos sabían efectivamente cuál era mi planteamiento filosófico, ideológico, y por lo tanto el gobierno de turno podía interpretar de que hubo un acto avieso, premeditado, sí, por tratar efectivamente de vincular que el gobierno anterior había generado mayor inversión en Magallanes respecto a la inversión pública que se había hecho durante este gobierno. Y ante eso, yo estimé que se ponía en jaque de alguna forma o generaba un conflicto innecesario entre el Ejecutivo y el Consejo Regional, y me pareció, y concordante con mi visión de la vida, mi moralidad, el que yo hiciera presente que para mí era un hecho grave, ese error numérico, y por tanto estimaba que el Consejo Regional debía evaluar mi permanencia en el Consejo Regional, y por tanto dejé mi cargo a disposición de ellos. Muchos me señalaron posteriormente que realmente era una estupidez lo que yo había hecho, pero la verdad es que cuando se trata de principios que tienen que ver con principios morales, honestidad, yo creo que no es una tontería, por el contrario, yo creo que es necesario que uno tenga la capacidad para entender que cuando se cometen situaciones de naturaleza que están vinculadas al trabajo de uno es el jefe del equipo, son situaciones imperdonables, y lo correcto era hacer lo que yo hice. El Consejo Regional en sus facultades estimó que sí debía aceptar mi renuncia. Yo no la impugno, por el contrario, creo que ellos están en su legítimo derecho para entrarse en esos términos, y hoy día ya afuera lo interpreto como el reforzamiento que fue una decisión absolutamente aceptada, absolutamente aceptada. ¿Sabes qué, Ricardo? Yo comparto contigo, porque hay muchos actos en política que se han minimizado, que son errores,
que puede ser un error involuntario, pero que son errores finalmente que pueden provocar algo, temas éticos, temas administrativos, hay un montón, podemos meter un montón de, que no es el caso tuyo, Ricardo, en ningún caso, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero se minimizan hoy en día. El otro día hubo una consejera que me dijo que la ética es subjetiva. Para mí la ética no es subjetiva, aunque todo es subjetivo, dice, si empezamos a filosofar. Pero se han minimizado errores políticos, entonces como que se empieza a perder la responsabilidad que tiene un actor político en el juego de una sociedad, Ricardo. No sé qué opinas. Mira, en el caso de un secretario ejecutivo, privilegia, y debe ser así, y ojalá la persona que llegue al Consejo Regional entienda que es un área netamente profesional, lo cual no significa que uno no tenga una opinión desde el punto de vista político, sí, claro, ¿ya? Pero debe estar de alguna forma, y una opinión personal, vinculada a tus propios espacios. Pero eso no obsta que efectivamente uno coloque por delante que también es un actor político secundario, y las señales que debe dar son coherentes con lo que la gente está efectivamente demandando. Y si alguien comete un error, lo más sano efectivamente es manifestar, el asumirlo, eventualmente el corregirlo, sí. Pero el de buscar opciones o alternativas que siempre digan, no, yo no fui, otro fue, o yo no sabía, es muy fácil. Y creo que en definitiva esto está instalado en todos los sectores, en la administración pública, incluso en el sector privado. Es muy fácil echarle responsabilidad a otro. Yo, la parte del equipo, se cometió un error y por tanto lo primero que había que hacer era asumir, ¿ya? Y los costos son los que uno tiene que efectivamente colocar en la mesa. Yo hoy día estoy cesante, no tengo pega, mi AFP maravillosa me dice, puedes jubilar hoy día, no hay problema, ponga 96 millones. La verdad es que jocosamente le dije, ¿por qué no cerramos en 100? ¿Ya? Pero son situaciones previstas. Yo, sobre el particular, no consideré que esto debía tirarlo como el tejo pasado. No, si lo hago porque... No, yo tengo que asumir plenamente mi realidad y estoy dispuesto efectivamente, y lo estuve en su momento, en que los costos los tengo que pagar yo. Así de simple. Y creo que es la única manera que uno que también forma parte de, y tiene en su esencia un alma política, y yo cuando hago política no digo que sea partidaria, la política para mí es el concepto griego de lo público. Yo soy un personaje público, tú lo eres, y por lo tanto uno tiene que ser coherente con esta situación. Si a la gente le estamos diciendo que la política funciona mal, bueno, cuando te toca, actúa bien. Ese es mi principio. Y yo creo que toda la gente de alguna forma espera que esto ocurra de esta manera. ¿Qué te propone ser precandidato a gobernador regional? Mauricio, ¿O cómo nace en esta idea? Mira, voy a manifestar lo que ocurrió en mi seno familiar. ¿Ya? Mi esposa Patricia me dice, y no con un afán de que no lo haga, sino que me dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué este intento? Porque, a ver, todos sabemos cómo está la actividad política. Entonces, como meterse en la pata de los caballos, tú próximo a jubilar. Entonces, era un poco ese concepto. Yo creo que muchos lo pueden haber pensado. Pero la verdad es que esta efervescencia interior de lo público, a mí me ha hecho hablar. Lo que estoy conversando contigo lo he hablado al interior de mi partido. Okay. Los que me conocen saben que actúo de la misma manera. Entonces hablé. Y le dije a mi mujer, ¿sabe? Creo que es tiempo de actuar. En lo que yo creo, debo jugármela. No tengo idea cómo me va a ir. Espero efectivamente que tenga primero el apoyo mayoritario de mi partido y en función de eso dar las señales que los que me conocen saben cómo actúo yo. Y por lo tanto, la tarea es muy difícil. Pero tengo que, efectivamente, la última etapa de mi vida creo que puedo actuar. Y lo curioso es la paradoja. Yo he reclamado siempre cómo los partidos políticos, en particular el Partido Socialista, niega espacio a los jóvenes. Y yo he reclamado siempre que nosotros tenemos que dar un paso al costado. Porque no hay jóvenes. Y cuando aparece alguien, bueno, si eres de los míos, vale. Si no eres de los míos, no vale. Pero la verdad es que cuando uno llega a una etapa de la vida partidaria, la vida en general, hay que preguntarse, ¿pude haber hecho algo? Y yo creo que tengo que dar una respuesta frente a eso. Para mí, para mi familia, para quienes me conocen, que creo que es posible hacer algo. Mira, no es distinto, es hacer lo que todo político tiene que hacer. No mentir, ser honesto, el decir la verdad permanentemente, aunque duela, el tomar decisiones como las que me tocó tomar a mí, pero que sean coherentes. Así soy yo y así hay mucha gente.
Le debía, Así hay mucha gente. ¿Tienes la sensación de que le debías algo a tu vida partidaria? ¿Al PS? ¿Había temas pendientes como, por ejemplo, una candidatura de estas características? Un proyecto de estas características más que candidatura. Sí, yo creo que efectivamente tú has dado la clave. Es sentir que efectivamente debo formar parte de un proyecto. Aquí no hay una candidatura o precandidatura que esté vinculado al barrientismo. Yo soy enemigo de las tendencias. Pero eso es muy se ha vuelto muy común dentro de los partidos, dentro del Partido Socialista, en rigor también, Ricardo. Mira, de que hay corrientes, hay facciones, y además esas facciones tienen nombres de apellido. Es una cuestión, y le ha hecho tremendo daño a los partidos políticos, y al PS en particular. Mira, son los jefes de la bandería, Sí, los apellidos. sí. ¿Ya? Y por lo tanto, detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Poder. Sí. Es poder. Ya sea porque me va a instalar, ya sea porque efectivamente si lo acompaño durante, entre comillas, mi vida partidaria, voy a obtener algún tipo de prebenda. Esa es la realidad. Y yo creo que eso hay que dejarlo de lado porque la experiencia que ha habido dentro del Partido Socialista, y me imagino que en otros partidos, es que las tendencias, cuando no se vinculan a hechos concretos, a realidades concretas, como vale decir, tengo una propuesta ideológica detrás, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Te siguen porque tú les vas a ofrecer algo. Pero si yo estoy detrás de una intendencia, estoy detrás de una idea. Y es lo más difícil, porque efectivamente creo que siempre hemos dicho, no, cuando uno es joven puede pensar, no sé, toda la locura vive por haber. Pero ¿por qué esas locuras no pueden tener un asomo de realidad? ¿Por qué no puedo juzgármela por la idea? Entonces, cuando yo planteo esta propuesta dentro del partido, lo que le estoy diciendo es lo siguiente: es el Partido de los Trabajadores, y el primero, si ocupo la gobernación, voy a respetar la carrera funcionaria. La municipalidad, el gobierno regional no necesita 20, 30, 40 personas nuevas. Si están todos adentro para trabajar. Obviamente que uno va a tener que llegar con un equipo, pero el equipo básico mínimo serán 2, 3, suficiente. Si todo el resto trabaja, a mí me consta, en todos los años que estuve, cerca de 20 años trabajando en el gobierno regional, que la gente, más allá de que pueda tener alguna identidad política, que la mayoría no lo tiene, trabaja pegado a conceptos fundamentales, que la región le vaya mejor. Entonces, ¿qué necesidad tienes? Efectivamente, en que llegar al gobierno regional sea como aprovecharte del despojo. Vamos a repartirnos la carne. Sí. Somos socialistas. Y si yo creo efectivamente en los trabajadores, el Partido Socialista tiene que dar señales coherentes y concretas de que va a respetar a los trabajadores. Lo que estoy diciendo, y te puede constar a ti, es lo más difícil. Porque yo estoy luchando por una idea. A mí no me interesa efectivamente que haya personas dentro del partido que pasen de no ganar un peso a ganar 4 millones de pesos. A mí lo que me interesa es sostener el principio que el socialismo es una alternativa frente a este modelo. Pero como dijo Manuel López Obrador, personaje al cual admiro mucho, el presidente de México, Exactamente. si tú quieres hacer la revolución no se lo pidas al resto. Tú tienes que hacer la revolución, cambia tú. Sé buen esposo, sé buen padre, sé el mejor funcionario, llega primero y te vas a ser el último. No uses el Estado para tu beneficio. Eso lo dice Manuel López Obrador. Y yo creo profundamente que esa es la señal que tiene que dar el Partido Socialista. Es uno de los peores momentos de las últimas décadas del PS, ¿no? Y a nivel local también. Quiero ir particularmente a lo local. ¿Está dividido el PS interiormente? Yo creo que no está dividido. Sigue, digamos, todavía generándose el trabajo interno de los arreglos. Entonces hay listas que van, compiten, pero en un momento determinado sacan la calculadora electoral y ven que les sale más beneficioso unirse, ¿ya? Para finalmente compartir el poder y de esa forma tener un tránsito interno más fácil, mejor. Yo no sé si es un momento difícil porque el Partido Socialista realmente ha vivido crisis permanentes, digamos, desde su creación. Sí, claro. Recordemos que en algún momento Allende dividió el Partido Socialista. Sí. ¿Ya? Antes de que surgiera la Unidad Popular, el Partido Socialista se dividió, apareció la USOPO. En fin, entonces son realidades permanentes. Pero de alguna forma lo que ahí había era propuestas de cómo ordenar la vida política en Chile. El Partido Socialista se planteaba esos términos, y no en función de un allendismo per se, por apellido. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que hoy día no hemos avanzado mucho. Si me preguntas claramente qué significa eso, es malo. Derechamente es malo, no es bueno. ¿Es ganable Jorge Frías? Dicen que es inganable, que lo querían ungir los partidos políticos. ¿Cómo ves tú a Jorge Frías? Además lo conociste, trabajaste con él. Sí, bueno, a mí me parece un buen nombre, una persona, digamos, absolutamente capacitada para ejercer el cargo, pero él no tiene una visión socialista respecto de lo que debemos hacer. Y acá no estoy entrando en un juego que determine que o socialismo o capitalismo.
Aquí lo que tenemos que entender efectivamente que no va bien en la medida en que esta cancha esté más pareja. Y fundamentalmente en eso tiene que haber una propuesta que apunte a generar adecuados procesos de fiscalización. Yo creo que ahí estamos fallando porque le hemos dejado todo al mercado. El mercado regula todo. Y mira cómo estamos en Magallanes. Hay mercado real, ese mercado es un mercado teórico. ¿Dónde está la competencia? Si la competencia podemos entenderla como una competencia cuando opera, que es bastante buena a la gente, le sirve a la gente. Pero ve, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué pasa en el mundo de la construcción? Tenemos un duopolio, que en la práctica es un monopolio, se ponen de acuerdo. ¿Ya? Pregúntale a los trabajadores que están en esas empresas, ¿cuánto ganaban 5 años atrás? ¿Cuánto ganan ahora? ¿Cuánto costaba una obra pública 5 años atrás? ¿Y cuánto ganan ahora? ¿Cuánto cuesta? Y los trabajadores siguen teniendo la misma base salarial. Eso no me gusta. Y yo creo que esa diferencia que tengo referente a lo que eventualmente pueda plantear o proponer Jorge Fríes. Sin lugar a dudas es un buen candidato. Él está corriendo hace tiempo, intendente. Yo tranquilo, de atrás, espero superar primero la etapa partidaria y luego, bueno, nos vemos afuera a las caras. ¿Y crees que tiene que haber primarias para sacar a un solo representante de las oposiciones? Absolutamente. Y ahí hay un problema serio, que efectivamente en estos momentos, y yo diría que en todo momento, tiene que haber generosidad. La generosidad es un rasgo fundamental, porque para poder llegar a un punto de acuerdo, tiene que haber el ceder, el dar, y fruto de ese proceso llegar a un acuerdo que permita establecer un programa común. Yo creo que es más fácil hacerlo en Magallanes que a nivel nacional. Ya. Comparto que eso es más viable. Las señales que he visto efectivamente son menos rupturistas, las que se dan en Magallanes, que las que se dan en otras partes del país. Y eso me hace prever que efectivamente los espacios de acercamiento son viables, son posibles, porque el objetivo final es uno. Creo que los poderes de alguna forma tienen que estar de alguna forma separados. Poder económico, bien, no hay problema, que exista. Y ganen plata, bien, que siga ganando plata. Pero no es compatible con tener todos los poderes, el poder político, el poder social. Entonces, creo que la tarea y el objetivo de la oposición debe apuntar efectivamente a fortalecer los espacios que nos unen más que aquellos que nos dividen. ¿Te complica que un gobernador regional no esté claro todavía cuáles van a ser las reales competencias o facultades que tenga, que de repente uno va a tener recursos, que le van a pedir cosas y realmente uno puede hacer una campaña con un proyecto, pero cuando llega la guitarra, ¿no? Porque sí, otra cosa es con guitarra, te vas a ver limitado. ¿Qué visión tienes al respecto? ¿No hay claridad? ¿O lo importante es que se haga primero y de ahí iremos arreglando la carga en el camino? Mira, Mauricio, la verdad es que en el proceso institucional chileno todo es raro. Todo es raro. Por ejemplo, los coredes ya son la madre de los cores. Y los coredes es una institucionalidad creada en la época del fascismo italiano, donde convocaban mesas a todos los actores, intelectuales, artistas, empresarios, trabajadores, y a toda una mesa, para hablar sobre un tema en particular. ¿Quién resolvía todo? Mussolini, uno solo. El COREDE, exactamente reunía y convocaba a los mismos actores. ¿Quién decidía? El intendente militar. Si tú ves la normativa que rige a los CORE, al día de hoy, yo diría que 3/4 partes de esas disposiciones son las mismas. Es copiar y pegar, las mismas que tenían los COREDE. ¿Ya? ¿Quién tiene la facultad de colocar temas y de instalar los temas para que el CORE los vote? No es el CORE, no es el colectivo, porque el jefe, el que manda, el concepto de el autócrata, es el intendente. Pasó el mismo concepto al Consejo Regional. Okay. Y los CORE no tienen capacidad para decidir. Entonces, en un momento determinado, cuando entramos en este proceso de centralización, a todos nos fateó como que, estos consejos regionales ahora van a ser como una Cámara de Diputados regional, se va a parecer un poco al federalismo argentino o a otro federalismo. Es que esto es como, mira, tengo un animal que tiene melena de león, diente de león, garra de león, cola de león, y es un lagarto. Claro, parece león, pero es un lagarto. Es un lagarto. Bueno, y en esta situación nos encontramos ahora, para los gobernadores regionales, como en la misma situación, en que lo único que cambia es que efectivamente ahora el intendente es elegido. ¿Tiene las mismas facultades? No las tiene. ¿Tiene menos facultades? Menos facultades. Lo que va a hacer es un administrador de la región. Administra la región. Sí. Porque hay que pensar que los recursos regionales, la totalidad, la globalidad,
el FNDR y el Fondema debe ser un quinto del total de los recursos. Ya. Por lo tanto, y dentro de las mismas paradojas, cuando un candidato a gobernador le digan, no se olvide que tiene que hacer un programa de gobierno, ¿qué programa de gobierno va a hacer? Le va a decir a la gente, yo no voy a construir 3.000 casas, voy a construir 5.000 casas. ¿Qué va a hacer? Porque tiene que ponerse de acuerdo con un gobierno que a lo mejor no es el suyo. Entonces la posibilidad que tiene un candidato a establecer un cronograma serio se ve minimizado, porque va a tener que decir algo que en política debiera ser, pero no es real, la verdad. Y por tanto establecer líneas acotadas respecto a un programa para decir, esto es lo que puedo hacer. Porque las leyes no las cambiamos nosotros. No. Las leyes las cambian los parlamentarios, el Ejecutivo introduce modificaciones o derechamente reformas legales, constitucionales. Y ahí los gobernadores no tienen nada que hacer. Pero, en el resumen, ¿por qué estoy metido en esto? Si tengo claro que esta cosa sigue siendo es limitante, muy limitada, muy sí, débil. Pero yo creo que efectivamente es necesario dar un paso, y un paso donde uno pueda colocar determinados acentos en que la gente de un principio tenga la posibilidad clara de entender que es posible hablar de temas políticos sin que el concepto de política sea desconfianza absoluta. Pasemos a esa etapa en que efectivamente podemos colocar por delante, de verdad, pero de verdad absoluta, a la gente, y donde uno tenga compromisos tales que en un momento determinado no sea absurdo que uno esté disponible para renunciar. En México está instalándose el acto revocatorio. Duran 6 años en el poder. A los 3 años el pueblo decide. Me parece fantástico, porque de esa forma uno tiene una comunión directa con que si representa bien a la gente te va a mantener. La evaluación a mitad de camino. Y lo que no comparto efectivamente hoy día en la actividad política es que sean, primero, siempre lo mismo, una y otra, ¿ya? Y al final se transforma en una verdadera casta en la cual es imposible participar. Y después nos quejamos que los jóvenes no participan. Obvio, pues, si no le dan espacio para nada. ¿Y los independientes te incomodan dentro de la política? No me incomoda. ¿O que vayan como independientes dentro de los partidarios? Lo que más me molesta es lo siguiente: cuando uno va en un partido y de repente sientes como que ya no tengo identidad, no sé, me siento mal acá, me voy. Vaya a ser de diputado, vaya a ser de senador, porque es el partido el que se la jugó por usted. Eso es honestidad absoluta. Okay. Eso es honestidad. Porque eso le está diciendo a la gente que saben, esto no me gustó, la verdad es que mi planteamiento, que era el de la gente, no es respetado, y por lo tanto yo en este partido no tengo nada que hacer, pero tampoco voy a dejar el cargo, porque el cargo, a ojo de cualquiera, ¿qué es lo que son? Lucas. Obvio. Lucas. Eso me molesta más que alguien se pueda calificar como independiente. A mí me gusta más tener una casa conocida, pero no genero ningún estigma respecto a aquellos que tengan una opinión distinta. Se nos está acabando el tiempo. ¿Crees que las oposiciones o los partidos de la ex nueva mayoría, más el Frente Amplio, se van a lograr poner de acuerdo para llevar un solo candidato a la municipal, un solo candidato a la gobernación regional? A ver, yo creo que lo básico es que efectivamente todos participemos de primaria, estemos todos en las mismas condiciones, y efectivamente eso... Internas, dices tú, cada uno. Primero la interna y después la afuera. Por igual. eso, ¿crees que se van a poner de acuerdo para poder hacer una final, una gran primaria final? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Si tú me preguntas 100%, creo que hay un 80% de probabilidad que eso ocurra. ¿Ya? Es bien, nos conocemos todos, vamos a tener una propuesta, todos nos vamos de alguna forma a diferenciar, pero es bueno que la gente conozca ese proceso, y luego hay que actuar unidos para efectivamente, si hay un candidato que haya ganado, bueno, ese va a ser el candidato de todos. Es difícil, pero yo creo que hay que tener confianza en este proceso. Yo por lo menos me la estoy jugando por de alguna forma tener esta identidad con un ciudadano que no tiene nombre ni apellido, pero que le gusta que la ciudad esté ordenada, que la región efectivamente crezca, que los recursos efectivamente sean bien utilizados, tanto por privados como por públicos, y que tenga confianza en sus autoridades. Si lo que yo en definitiva plasmo en este proceso, así como le pido al Partido Socialista que me crea y que esté disponible para jugársela conmigo por una idea, también se lo voy a pedir a la gente, que estén disponibles para creer que efectivamente es posible hacer algo distinto, porque no hacerlo puede resultar hasta fácil, ¿no? Para la casa, sí, no había nada que hacer. Siempre es más fácil no hacer es más nada. fácil, Siempre pero bueno, fácil. aquí estamos. ¿Hay más nombres dentro del PS para las precandidaturas a gobernador regional? No, la verdad es que no he escuchado nada. No, yo tampoco, por eso yo en todo caso espero que ocurra, porque así siempre es más sano la competencia, siempre es mejor. Ricardo Barrientos, precandidato a gobernador regional del Partido Socialista. Un gusto, Ricardo, de reencontrarnos. Además, nos hablábamos hace mucho rato y seguramente lo vamos a hacer en las próximas semanas nuevamente. Muchas gracias. Gracias, muy gentil por la invitación. Que esté muy bien, Ricardo. Gracias. Pausa, ya venimos.